Buenos días con todos. Bueno, creo que está la mayoría de los que estuvieron en el tiempo de alabanza. Bueno, ¿qué les parece si oramos para poder iniciar el estudio de hoy? Hermanos, oramos. Papito Dios, te doy las gracias por este día. Gracias, Padre, porque estamos vivos, estamos sanos. Y la razón es porque tú nos cuidas, nos proteges, nos guardas. Y te quiero pedir en este tiempo, Dios, que seas tú hablando, Dios. Que tu Espíritu Santo me llene, Señor. Y lo que yo pueda decir, Señor, sea guiado por ti, Dios. Haz tu voluntad en esta mañana, que tu palabra, que tu nombre sea glorificado, Señor. Y danos oídos para oír tu voz. Que nada nos distraiga, Señor. Ayúdanos a estar completamente concentrados el día de hoy para escuchar solo tu voz. Porque cuando leemos tu palabra, cuando leemos la Biblia, tú estás hablando, Señor. Gracias por todo, Dios. Bendito sea tu nombre. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Una vez más, buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Espero que todos se encuentren bien. Espero que en casa todo ande bien. En todo ámbito espiritual, económico, en salud. Qué bueno volver a verlos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente como iglesia hoy domingo, ¿verdad? Estamos en la primera semana, llamémoslo así, de estos primeros 15 días que el gobierno ha dado de cuarentena, aunque es una cuarentena completamente distinta a la primera que pasamos, pero sí, algo que sí tiene, que se ha mantenido como la primera vez es la restricción de las iglesias, ¿no? Y por eso tenemos que reunirnos o hacer el estudio, la enseñanza por medio de la tecnología. Pero anhelo en mi corazón que esto pronto ya pueda terminar. Deseo en mi corazón que ustedes también puedan estar con la expectativa que pronto este virus, esta situación ya pueda pasar en verdad. Hemos escuchado de las vacunas que ya están listas para llegar, que ya están en Perú, algunos dicen. Bueno, no sabemos. Pero nosotros confiamos en Dios, nosotros confiamos y nos aferramos en nuestro Dios, ¿verdad? No hay mejor vacuna o no hay mejor protección que estar con Dios. Entonces esperemos que esto pase pronto para poder seguir reuniéndonos como lo hemos venido haciendo estos últimos meses, hermanos, que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación, de mucha necesidad han sido los tiempos en la iglesia. Sé que muchos han sido animados, muchos han sido levantados de la condición en la que estaban antes de volver a congregarnos. Y por eso yo creo que la iglesia es una necesidad. Es esencial. Yo considero que la iglesia es muy importante. El mismo Jesús dijo, ¿no? En su palabra, Él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? O sea, la comida es importante, la necesitamos y sí, tenemos que comer. Pero la palabra de Dios, el congregar, estar en una iglesia, compartiendo con tu hermano, también es una necesidad, hermanos. Y creo que todos nosotros debemos reconocer eso, saber eso, porque la iglesia es todo, hermano. La iglesia es todo, es el lugar donde podemos crecer todos juntos. Pero bueno, todo está en las manos de Dios. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy, hermanos. Como saben, estamos estudiando ya varios meses el libro de Efesios. Y ha sido un libro increíble, un libro muy, muy bonito, muy edificante para todos nosotros, porque hemos aprendido lo que Dios planeó para nosotros, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él quiere hacer por nosotros, ¿no?
Hemos visto lo rico espiritualmente hablando que somos, la bondad de cosas que tenemos, la abundante cosas que tenemos. Si tenemos que enumerarla, es mucho, hermano, es mucho. El Señor nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha adoptado, somos aceptos delante del amado, somos libres, tenemos vida, hemos sido salvos, hemos sido sellados. Wow, es bastante. Y la semana pasada hemos visto, o las 2 últimas semanas hemos visto que Dios tiene un plan hacia 2 pueblos, de los judíos y los gentiles, que de ambos iba a ser un solo cuerpo, un solo hombre, que hoy conocemos como la iglesia, ¿no? La semana pasada hemos aprendido que la iglesia está fundamentada bajo la roca que es Cristo, ¿no? Y las doctrinas y enseñanzas de los apóstoles, ¿no? No puede existir una iglesia si no existe esto como base, ¿no? Jesús y la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Eso es lo que hoy hace que alguien se llame una iglesia. Esa base, hermanos. No tener eso de ahí no puede atribuirse como una iglesia a cualquier grupo que se quiera reunir. Y hemos aprendido que como iglesia estamos en constante edificación, somos una obra en construcción, que todos nosotros somos parte de ese edificio, de esa construcción, ¿no? Podemos llamarnos como ladrillos de esa construcción, o como lo dijo Pedro, somos piedras vivas, que estamos siendo edificados día tras día para poder conseguir el propósito final de Dios, ¿no? De poder ver una iglesia santa, sin mancha, sin nada que avergonzarse, una iglesia pura que pueda glorificar el nombre de Dios, ¿no? Y por tanto, tanto tú como yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios como iglesia, no individualmente, sino como grupo, como pueblo, como todos unidos, de crecer en paralelo. Es muy importante que entendamos eso, hermanos, que el Señor ha hecho de 2 pueblos uno solo para que ambos podamos crecer, para que juntos podamos crecer. Y si tú no creces como iglesia, no solamente te perjudicas a ti, sino que perjudicas todo este gran edificio llamado iglesia. Entonces tienes una doble responsabilidad por ti, pero también por tus hermanos. Si tú no creces, yo no crezco. Todos somos un conjunto, somos un cuerpo, diferentes miembros, diferentes características, pero con un solo propósito: hacer de este edificio algo santo, donde la presencia de Dios pueda habitar. Y esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y esas son las riquezas que Pablo nos ha venido enseñando durante todas estas semanas, hermanos, ¿no? Hoy tenemos esperanza, hoy tenemos las promesas de Dios, hoy somos hijos de Dios, antes no lo éramos, estábamos en una condición horrible, fea, oscura, y hoy somos parte de su obra en construcción, hoy somos su iglesia, donde su presencia habita. ¿Qué tal privilegio, hermanos? ¿Qué tal bendición? Y eso es algo que quería transmitir Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes ya no están alejados de Dios, igual que tú y yo. Antes lo estaban, pero el Señor los ha acercado gracias a la cruz de Cristo, gracias a su sacrificio. Hoy ya no son extraños, son conciudadanos, igual que el pueblo de Dios y Israel. Tienen el mismo acceso. Y en este capítulo 3, hermanos, lo que vamos a ver es el ministerio de Pablo. Pablo nos va a enseñar en este capítulo la responsabilidad, el llamado, la mayordomía que Dios le ha confiado, le ha dado, que fue por pura gracia, no por mérito de él, sino por completa gracia, hermano. Pero también nos va a hablar del misterio del Evangelio, que en el versículo 6 lo va a definir de una manera muy clara y muy sencilla, pero a la vez tan profunda, donde nosotros estamos incluidos, un misterio. El capítulo 3 se trata de eso, ¿no? Donde Pablo de una manera hace un paréntesis por un momento y dice, ¿sabes qué? Lo que yo estoy haciendo, lo que yo enseño, es algo que el Señor me ha dado. Es algo que el Señor me ha revelado. Y termina el capítulo 3 concluyendo con una oración.
una oración por crecimiento, por bendiciones para esta iglesia llamada Efesios. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3 y seguir viendo lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que Dios busca para nosotros o quiere para nosotros. Entonces, entreguemos este tiempo a Dios y les pido por favor que estén atentos. Si están tomando desayuno, estén concentrados en la palabra. Si están haciendo algo, hermanos, por favor no pierdan ni una palabra de Dios. El Señor te quiere hablar. ¿Ya? Entonces, si tienes tu Biblia ahí, te pido, te ruego que puedas acompañarme al capítulo 3 del libro de los Efesios, desde el versículo 1 hasta el 13 vamos a leer. Y hermanos, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todos cuáles sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Bueno, hermanos, acabamos de leer el capítulo 3 de Efesios, del versículo 1 al 13. Y es interesante cómo comienza esta carta. Este capítulo comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo. ¿Y a qué se refiere por esta causa? Pablo ha venido hablando en los 2 capítulos anteriores de muchas cosas buenas para nosotras, de mucha bendición para nosotros, de mucha, información que nos lleva a glorificar y agradecer a Dios de una manera muy alta, porque es una lista grande lo que Él nos ha enseñado, de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Por todo eso que nos ha enseñado, todos los beneficios y las riquezas, Pablo comienza su carta diciendo: por todo eso, o por esta causa yo, por todo eso que te he venido hablando yo, Pablo, a eso es lo que se está refiriendo cuando dice: por esta causa yo. Por todo lo que te he venido hablando yo, Pablo, y va a venir a decir algo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Hermanos, no sé si recuerdan, pero Pablo escribió esta carta desde la prisión. Él fue un prisionero de Roma, por delitos o por cosas que no había cometido. Fueron injurias, calumnias, mentiras. Sin embargo, él no puso fuerza y permitió que se lo aprisionara, porque él tenía el deseo, el propósito de llegar a Roma y apelar y demostrarle que las acusaciones que él tenía no eran ciertas. Pero
por mucho tiempo estuvo preso. Algunos creen que esta carta fue escrita desde Roma ya, desde Roma, en una prisión. Pero no solamente esta carta él escribió durante ese tiempo, sino que también escribió Colosenses y Filemón. Estas tres cartas, Efesios, Colosenses y Filemón, son conocidas como las cartas de la cautividad o de las prisiones de Pablo. Entonces es importante que sepas esto, que entiendas esto, que recuerdes esto, porque Pablo en este capítulo 3 comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y eso me llama mucho la atención y espero que a ti también, porque él estaba preso literalmente. Literalmente. No sabemos con exactitud las condiciones de la prisión en la que estaba, pero déjame decirte que ni una prisión es bonita, y mucho menos de esa época. Las condiciones de la prisión probablemente no eran las mejores, las más bonitas, las más cómodas, las más limpias. O sea, era un lugar horrible, definitivamente. O sea, ya estar preso de por sí ya es algo horrible, porque te priva de tu libertad física, ¿no? Pero las condiciones en las que estás también tienen mucho que ver. Y Pablo estaba preso. Como dije hace un ratito, estaba en Roma, por calumnias, por injusticias, pero estaba preso. Pero la forma en cómo él se presenta en este capítulo 3, no dice Pablo prisionero de Roma, que si lo hubiera dicho, no hubiera estado mal, no hubiera estado alejado de la realidad, porque era cierto, era prisionero de Roma, ahí estaba y ahí estaba encerrado. Pero él dice prisionero de Cristo Jesús. Y esa frase, hermanos, nos muestra el corazón de Pablo. Porque por más que él estaba en una prisión romana, donde estaba resguardado, donde estaba encadenado, de repente a una cepa o de repente a los mismos prisioneros, a los mismos soldados para que no escapara, porque esa era la costumbre antigua, donde para evitar de que alguien se escapara o quisiera escaparse, se encadenaba con un soldado que lo vigilaba, y ese soldado tenía turnos, ¿no? Probablemente 4 turnos y se turnaban entre ellos, pero todo para cuidar al prisionero. Probablemente esa habrá sido la condición de Pablo mientras estaba preso. Entonces, él estaba ahí, pero él no se presenta como un prisionero de Roma, hermanos. Él dice: soy prisionero de Cristo Jesús. Y me gusta mucho eso, hermanos, porque él miraba su circunstancia, miraba lo que le estaba pasando en su vida, no como algo ocasionado por los romanos, o sea, estar preso, sino que él veía de que Jesús, a pesar de que estaba él preso, él se consideraba preso de Jesucristo. Y la razón es simple, hermanos, que es lo que él ha venido enseñando en los capítulos anteriores. Él está unido a Cristo. Él está en los lugares celestiales con Cristo, igual que tú y yo. Y el hecho de que él esté en una circunstancia no tan agradable, eso no lo separaba de la realidad que él entendía y creía que era cierta, que era estar unido a Cristo. Yo soy prisionero de Cristo. Y de una manera, hermanos, él también está diciendo que él sabía que Jesús estaba en control de todo. O sea, al decir que era prisionero de Cristo, él estaba diciendo: yo sé que Dios está en control de todo esto. O sea, si yo estoy acá como preso, no es casualidad. Esa perspectiva de la vida o esas convicciones que él tenía fue lo que lo llevó a él a decir: yo estoy preso, sí, pero no de los romanos, sino soy preso de Jesucristo, estoy unido a él. A él es al que rindo cuenta. Él es mi Señor. Por más que yo esté pasando no un bonito momento porque estoy preso,
yo igual veo las cosas de una manera distinta. Yo estoy preso a Jesús. Yo le pertenezco a Él. No a los romanos. Los romanos no me preocupan. Porque yo sé a quién le pertenezco. Me gusta mucho eso, hermanos, porque en una circunstancia así, ponte a pensar, Él está preso, no tiene las mejores condiciones. Es el lugar donde cualquier persona no quisiera estar. Y mucho menos por algo injusto. O sea, eso es lo peor todavía. O sea, los que merecen estar en la cárcel, aún ellos no desean estar ahí, porque es un lugar horrible, feo. Imagínate una persona que está ahí y encima injustamente. O sea, esas condiciones eran suficientes para que vivas deprimido, estresado, desenfocado, desanimado y todo. Pero Pablo, al decir soy preso de Jesús, él está diciendo yo veo las cosas de una manera distinta. Puedo estar en el peor lugar, pero Jesús es mi Señor. Él es realmente mi carcelero, por así decirlo. Él es el que está al lado mío ahora. Y yo estoy preso, pero con Él. Me gusta mucho eso, hermanos. En verdad. Porque lamentablemente nosotros como hijos de Dios somos cambiantes. Y una situación así probablemente no aguantaríamos y no diríamos estas palabras que no eran floro, hermanos. No eran palabras de la boca para afuera. Era algo real para Él. Y vamos a ver más adelante si realmente esto que él dice era cierto, pues de qué manera lo mostraba esta verdad que él tenía en mente, preso de Jesús. Pero después de decir que él es preso o prisionero de Cristo Jesús, él también dice la causa. En el versículo 1 dice, por vosotros los gentiles. Y acá está diciéndonos cuál es la causa. Hermanos, Pablo había llegado a este lugar, a esta prisión, no para hacer algo malo. Él llegó ahí, hermanos, por predicar el Evangelio. Él llegó ahí por hablar la palabra de Dios. Él llegó ahí por hacer algo que a mucha gente de ese tiempo no le gustaba, especialmente a los judíos. Pablo era una persona que había sido llamado a predicar a los gentiles. Ya hemos aprendido que es gentiles, es alguien que no es judío. Ese era el llamado de Pablo, predicar a ellos, llevar el evangelio a ellos. Y como en esa época para un judío era algo inconcebible, era algo fuera de lugar, que un gentil conozca al Dios verdadero y se una a Él y sea su pueblo, ver que un judío, que era Pablo, predicara el evangelio, ya a ellos les ardía, no les cuadraba. Fue por eso que lo llevaron preso, porque lo acusaron de ir en contra de la ley de Moisés, de romper las reglas tradicionales del judaísmo, porque lo veían con gentiles. Lo acusaban de cosas que él no había hecho, pero todo estaba relacionado a las cosas con los no judíos. Y por eso llegó preso ahí. Entonces Pablo está diciendo algo cierto. O sea, y recuerden a quién se está dirigiendo Pablo ahora. Él se está dirigiendo a una iglesia donde la mayoría probablemente habrá sido gentil. Y Pablo está diciendo, yo estoy preso, pero soy preso de Jesucristo, pero fue por ustedes. O sea, yo estoy acá por ustedes. Y no es una queja. No es que él se está diciendo, por tu culpa estoy acá. No, él está haciendo recordar que si él está aquí, ha sido por el beneficio para ellos. Ha sido para hacer algo por ellos. No es una, ¿cómo se llama? Una queja hacia el pueblo gentil. Sino es, hermanos, yo he hecho cosas por ustedes que les ha ayudado, que los ha bendecido y los va a seguir bendiciendo, pero me ha llevado a este punto, a estar preso. Pero normal, está bien.
porque yo estoy preso por Jesucristo. O sea, todo esto está dentro de las manos del control de Dios, de Jesús. Y si estoy acá es por ustedes, pero ha sido por el beneficio de ustedes. Qué bueno, en verdad. ¿Quién busca su beneficio por el beneficio de otros? Es increíble la vida de Pablo, hermanos, porque si tú supieras que hacer algo por alguien te va a perjudicar, como a Pablo le perjudicó de irse preso, quizás no lo harías. Quizás yo no lo haría. Pero mira el corazón de Pablo, hermanos. Él estaba ahí por causa de Cristo, por llevar el Evangelio de Cristo, pero justamente también fue por cumplir un ministerio, un llamado que Dios le había dado, que era llevar el Evangelio a estas personas que no eran judías. Y Pablo les hace mención a eso. Yo estoy acá y no me estoy quejando, yo estoy con Jesús, pero ha sido por causa de ustedes para poder beneficiarlos. Eso quiero que sepan. Y en el versículo 2, hermanos, él comienza a decir algo, parece fuera del lugar. Porque si tú lees el versículo 1 y lo conectas con el 14, pareciera que la continuación del versículo 1 del capítulo 3 realmente es el versículo 14. La continuación del versículo 1 parece que es la continuación del versículo 14. Leamos, mira, para que te des cuenta. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ese versículo. Ahora lee el 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que quizás Pablo lo que quiso decir en el versículo 1, al comenzar este capítulo, era esto, más o menos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos creen que eso es lo que quizás Pablo quiso hacer desde el inicio. Pero mientras escribía o mientras pensaba esto de acá que ahora tenemos, dice que se le vino algo a la mente, probablemente. Y hizo un paréntesis. Definitivamente fue guiado por Dios, inspirado por Dios, porque lo que vamos a ver es algo grandioso. Pero algunos creen de que como que Pablo quiso comenzar con algo, pero al final dijo, no, mejor voy a escribir esto. Y por eso es que he tratado de hacer una comparación entre el versículo 1 y el 14 del mismo capítulo. Porque pareciera que es lo mismo o es lo que quería decir. Y ahora leamos el versículo 2 para que te des cuenta que pareciera que no tiene nada que ver. Versículo 2. Entonces Pablo dice, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y después dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Por eso le digo, parece que no tiene lugar esto de acá. Pero sí lo tiene, hermanos. Lo vamos a ir viendo mientras terminemos esta sección. Pablo dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo cuando dice si es que habéis oído, no está dudando. Parece que esta forma de escribirlo pareciera que está diciendo, no sé si ustedes han escuchado de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. No lo sé, no. Eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo sé que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque esta forma de escribir antiguamente en el griego, cuando uno decía, si es que habéis oído, no significaba duda, sino era la certeza de que sí lo había hecho. Entonces Pablo está diciendo, yo sé que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, hermanos efesios, ustedes saben de que Dios me ha encargado algo, me ha dado una administración de su gracia, me ha dado la mayordomía de la gracia de Dios, de sus bondades, Él me ha dado un mensaje, Él me ha dado como responsabilidad algo que le pertenecía o algo que le pertenece a Él, Él me lo ha encomendado. Y yo sé que ustedes lo saben. ¿Y saben por qué lo saben? Porque ha sido justamente para con ustedes. Es algo que tiene que ver con ustedes. O sea, Dios me entregó una responsabilidad, me dio a mi cargo una administración donde ustedes están involucrados y yo sé que ustedes la saben.
El Señor me llamó a mí, Pablo, que soy judío, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Me dio una responsabilidad, me dio un llamado, me dio un cargo o una carga. ¿Y cuál era esa carga? Pablo era el apóstol de los gentiles. El llamado o la responsabilidad o la carga que Dios le dio, donde estaban involucrados los gentiles, hacía que él sea conocido o lo atribuía como un apóstol a los gentiles. Eso Pablo está diciendo. Ustedes saben, hermanos, que estas cosas que yo hago, que yo enseño, no es algo que a mí se me ocurrió, que simplemente se me dio la gana de querer hacerlo, o yo mismo me atribuí un nombre o un título de apóstol, o yo mismo me atribuí como una responsabilidad que realmente nunca había recibido de nadie. No, ustedes saben que lo que yo hago es porque el Señor me lo ha encomendado, es porque el Señor me lo ha dado. Y hermanos, así es en la iglesia, así es en la vida cristiana. Todo lo que hacemos nosotros, los líderes, los pastores, no es por capricho de uno mismo, no es por dedocracia, no es por imposición o dictadura y todo eso, no. El Señor hace llamados, el Señor pone cargas en tu vida, la cual hace que tú seas responsable de algunas cosas, de algunas áreas, de algunos grupos. En el caso de Pablo, Dios le dio la responsabilidad de poder llevar algo o hacer algo por los gentiles. ¿Entiende esto? Los cargos, las responsabilidades, los líderes, los pastores que tú ves en la iglesia, debe ser algo que Dios ha hecho en sus vidas, no por uno mismo. No, Pablo pone en claro, hermanos, lo que yo hago es porque Dios me lo dio. Y nada de lo que tú puedas hacer para Dios, o mejor dicho, todo lo que tú hagas para Dios, es porque Dios te ha llamado a hacerlo. Y pregúntate, Pablo sabía cuál era su llamado. ¿Cuál es el tuyo? Ahora, no todos somos llamados a ser como Pablo, pero algo el Señor sí nos ha puesto como carga, para que nosotros lo administremos, para que nosotros seamos responsables de eso. Pregúntate. No estoy hablando necesariamente de tu trabajo, porque en el trabajo tenemos responsabilidades. Si no piensas qué es lo que Dios te ha dado, ha puesto en tus manos y te ha dicho, hazte cargo de esto. Piensa en eso. Versículo 3, Pablo habla de este llamado de una manera más específica. Dice, ustedes saben la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3, que por revelación me fue declarada el misterio como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarada el misterio como antes lo he escrito brevemente. Acá Pablo, por primera vez en este capítulo 3, menciona la palabra misterio y revelación. Lo que Pablo está diciendo cuando dice que por revelación me fue declarada el misterio, lo que está diciendo, hermanos, es que no solamente su llamado lo recibió de Dios, no solamente la responsabilidad que él tenía la recibió directamente de Dios. Él está diciendo que lo que él expresaba y transmitía y llevaba como mensaje tampoco fue algo que se le ocurrió a él. Fue una revelación dada por Dios. O sea, no solamente el cargo que él tenía o la responsabilidad que él tenía era dada por Dios, sino incluso el mensaje que él tenía que transmitir también venía de Dios. Y eso fue transmitido por medio de una revelación. Pablo en el libro de Gálatas, cuando estudiamos con Javicho, no sé si se recuerdan, Pablo dijo que él no había recibido el evangelio o no había recibido las buenas nuevas por medio de un hombre. No porque esté mal, sino porque en el caso de Pablo no lo recibió de parte de hombres, o sea, de los apóstoles que ya existían en esa época. No, él recibió este mensaje de la salvación, este misterio de Dios mismo, de Jesús mismo.
Algunos creen que Pablo, antes de comenzar su ministerio, que ahora ya lo conocemos, él tuvo un tiempo de preparación, y en ese tiempo de preparación él recibió toda la información que necesitaba para su ministerio. Él recibió todo el mensaje que necesitaba transmitir, pero también plasmar en pergaminos. Pero no fue dado por un hombre. Dios mismo le reveló. Y eso es lo que Pablo está tratando de establecer. Hermanos, no solamente mi llamado fue dado por Dios. Lo que yo les he enseñado, lo que yo les he declarado, también Dios me lo ha dado. Y Él lo llama misterio. ¿Por qué misterio? Más adelante lo vamos a ver. Pero antes de ver a qué se refiere Él con misterio, vamos a pensar un poco, ¿qué es un misterio? Bueno, yo en verdad cuando pienso en misterio, pienso en algo que nunca se va a poder descubrir, que en algo que es un enigma, un acertijo, ¿no? Que está ahí, pero nadie entiende ni tiene una explicación, ¿no? Como hay mitos, leyendas, hay ¿cómo se llama? No sé, cosas como esas, ¿no? Mitos, leyendas, situaciones que hasta el día de hoy no tienen explicación. Eso yo muchas veces tengo en mente cuando pienso en la palabra misterio. O Misterio también es una película que yo veo y nunca entendí. Y he visto muchas películas que lamentablemente, no sé si es por mi falta de inteligencia, no pude entender, en verdad. Era entretenible, pero no pude entender. Y es un misterio, porque cuando pregunto a otra persona me dice, igual estoy yo tampoco entendí. Ahora, eso es lo que tenemos en mente cuando pensamos misterio, pero no es así para con Dios. Vamos a ver más adelante que este misterio no es el misterio o la definición de misterio, de la palabra misterio, que tenemos probablemente en nuestra mente. Porque este misterio no está guardado o oculto. En el versículo 3, él dice, como antes lo he escrito brevemente. O sea, Pablo está diciendo, yo recibí una revelación, el misterio del Evangelio, y eso yo les transmití. La pregunta es, Pablo dice, yo como antes les he escrito brevemente. ¿Por qué Pablo llama misterio a algo que él dice que ya les escribió brevemente? Tú no puedes llamar misterio a algo que ya diste a conocer a otras personas, pues. Sin embargo, Pablo lo llama misterio. Y vamos a ver más adelante por qué lo llama así. O por qué se debe llamar así. O por qué se le debe llamar así a esta verdad que Pablo transmitía, misterio. Versículo 4 dice, leyendo la cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes por mis escritos que les he transmitido en los capítulos anteriores, y hemos visto 2 capítulos donde ha hablado de un montón de riquezas, un montón de cosas, y habló también la palabra misterio, que se refería, no quiero adelantarme porque otra vez lo va a decir acá, pero hablaba de algo que tenía que ver con nosotros. Y Pablo está diciendo, hermanos, yo les escribí brevemente eso. Muchos creen que a lo que Pablo se refiere cuando dice yo les escribí brevemente esto, hablando del misterio que él recibió como revelación, es lo que él ha venido hablando capítulo 1, capítulo 2. Y es por eso que en el versículo 4 él dice, cuando ustedes leen, pueden entender cuál es mi conocimiento en cuanto a este misterio de Cristo. O sea, cuando tú lees lo que les he escrito, cuando tú lees el misterio que trato yo de expresar a ustedes por medio de enseñanzas o papiros, ustedes pueden darse cuenta que lo que les estoy enseñando realmente es el misterio de Cristo. De esto es lo que Cristo quiso siempre transmitir por medio de sus profetas, de sus apóstoles, desde el tiempo antiguo. Tú leyendo puedes entender y darte cuenta que lo que yo estoy transmitiendo no es algo que viene de mí, es algo realmente que es parte del conocimiento del misterio de Cristo.
Me gusta mucho eso, hermanos, porque Pablo está asumiendo que lo que él plasma por medio de cartas era fácil de entender, de que lo que él estaba escribiendo venía de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes leyendo pueden entender que lo que le estoy diciendo viene de Dios. Y ese es el misterio de Cristo. Versículo 5. Miren lo que dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Hermanos, todavía no decimos cuál es ese misterio, quizás ya lo tienes en mente, pero lo que Pablo está diciendo, hermano, este misterio del que estoy viniendo a hablar, lo que estoy hablando ahora, debes entender que en otro tiempo, en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento se veía un poco que Dios tenía un plan, pero no estaba completamente claro. Por eso es que Pablo dice, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Abraham, Jacob, Isaac y todas las personas, David, todos ellos, conocían. No es que estaba completamente oculto. Porque si tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que lo que Pablo va a explicar más adelante se veía un poco, pero no lo tenían claro estos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. A eso se está refiriendo, que no lo tenían claro. Pero ahora mira lo que dice versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, en un tiempo atrás no fue revelado, no fue conocido este misterio, pero Pablo dice, pero ahora o como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto que estaba oculto o que estaba así borroso, veías algo pero no completo, en el tiempo de Pablo Dios tuvo la gracia y la bendición y fue su tiempo donde él hizo que sus apóstoles y profetas pudieran conocer este misterio que estuvo oculto para otras generaciones. Ahora, los apóstoles y los profetas hablan de que ellos fueron los indicados, los privilegiados de conocer esto que estaba oculto. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los 12, ¿no? A excepción de Judas, ¿no? que se suicidó. Pero ellos son las personas que recibieron este misterio de una manera más clara, distinta a los hombres del Antiguo Testamento. Y también los profetas. Algunos consideran que cuando dice apóstoles y profetas, hablando de los profetas, se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento, que hubieron algunos. Porque recuerden, hermanos, que en el Nuevo Testamento, o bueno, después de Cristo, no había una Biblia. Las cartas que hoy nosotros conocemos de Pablo, Pedro, Juan, Santiago y todos ellos, no estuvieron escritos apenas Jesús murió. No, las cartas fueron escritas aproximadamente en el año 60 o 50 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 40 o 50 años, no, 30 años aproximadamente después de que Cristo se fue al cielo, aproximadamente. La pregunta es, ¿cómo se guiaban o cómo se buscaban la guía de Dios estos hombres de esa época que se reunían en diferentes lados del mundo como iglesia? Si no había una Biblia, no había esto, hermano. Entonces algunos creen que en ese tiempo Dios sí usaba profetas para poder transmitir sus verdades, su misterio. Y es por eso que Pablo dice, esta revelación Dios nos dio a nosotros los apóstoles, pero también a los profetas. Ahora, ya no necesitamos profetas ya, porque ya tenemos toda la Biblia acá ya. Todo lo que Dios quiso decirnos en un momento, ya está acá ya. Pero eso fue el camino o la forma en que Dios de una manera
transmitió su revelación, su misterio, por medio de los apóstoles y profetas. Pero hay algo bonito. Los apóstoles son los 12, ¿no? Y Pablo está incluido ahí también. Ahora es una discusión si él es dentro de los 12 y todo eso, pero eso no es el tema. El punto es esto, hermanos. Es que si ellos recibieron esa revelación, y Pablo hace un ratito acaba de decir que él les escribió a los efesios brevemente este misterio que él recibió como revelación, y ahora nosotros estamos leyendo Efesios. ¿Qué significa eso, hermano? Que esa revelación, que en un momento fue escondida, o ese misterio que fue en un momento oculto para mucha gente del Antiguo Testamento, no solamente los apóstoles y profetas lo conocieron, lo entendieron, sino que nosotros también. Y la razón es sencilla, hermanos, porque lo que ellos recibieron, hoy nosotros lo tenemos en esto que llamamos Biblia. Y eso nos hace también privilegiados, hermanos. Recuerda esto. Esto que tú conoces ahora, que es la palabra de Dios, en otro tiempo, hermanos, la gente no lo podía entender como tú y yo. Tú eres una generación privilegiada. El misterio del Evangelio recibido por los apóstoles y profetas han sido trasladada para las generaciones después de ellos, donde tú y yo estamos incluidos. Escuché esto de acá, suena un poco raro, pero creo que es cierto, porque si en los tiempos antiguos no se dio a conocer este misterio, ahí incluía a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los grandes hombres del Antiguo Testamento. Y si en esa época, y si a eso se está refiriendo, entonces eso significa que tú y yo, hermanos, y todos los que podamos tener la oportunidad de conocer este misterio, hablando del Evangelio, sabemos más que Abraham, Isaac y Jacob, y que David. O sea, tú tienes mayor conocimiento que ellos, porque ellos no pudieron conocer este misterio. Y la pregunta es, ¿te sientes privilegiado de esa verdad? Hermanos, Dios ocultó este misterio por muchos siglos, y hoy lo ha dado a conocer. ¿A quiénes? A ti y a mí. Hermanos, Abraham, Moisés y todos ellos anhelaban ver el cumplimiento de las promesas y de las cosas que Dios le había prometido, pero no lo vieron porque murieron. ¿Cuánto habrán deseado, cuánto habrán anhelado poder ver a su Mesías, conocerlo o escuchar sus enseñanzas? No lo pudieron hacer. Pero tú y yo sí. Imagínate, hermano, eso. Lo que tanto deseaban muchos grandes hombres de Dios, no lo pudieron ver. Y tú y yo sí. ¿Cómo tratas este libro donde está la palabra de Dios? Es un privilegio, hermanos, que tú y yo hayamos nacido en esta generación, porque ahora podemos conocer este misterio que fue oculto. Pero ¿cuánta importancia le das a esta verdad? ¿De qué manera muestras que realmente esta verdad que ahora estoy diciendo es real en tu vida? Y la pregunta es sencilla, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Palabra que mucha gente anheló escucharla, conocerla. Y tú, teniéndola, ¿cómo la tratas? ¿Cómo la ves? ¿Qué es para tu vida? Interesante. Y en el versículo 6 habla de este misterio, que hasta este momento no le habíamos dado la definición, pero la mejor definición está en el versículo 6. Que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 3 cosas: coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Dios. ¿Cuál es el misterio, hermanos? ¿Cuál es el misterio de que Pablo está hablando? Versículo 6. Que Dios nos ha hecho coherederos. ¿Qué significa eso?
que las bendiciones, las riquezas que el pueblo judío tenía, que Dios tiene, son nuestras ahora. Son nuestras ahora. Es tuya, es mía. Eso es lo que Dios había ocultado en otras generaciones. Que lo que Él quería, que las bendiciones que Él tenía, era también para un pueblo que no era solamente el judío, sino también los gentiles, los no judíos, donde tú y yo estamos incluidos. Pero también el misterio que Dios había ocultado era que de dos pueblos iba a ser uno, un solo cuerpo, que hoy conocemos como iglesia, donde judíos y griegos y peruanos, chilenos y todas las naciones podían estar en un solo lugar adorando al mismo Dios. Eso también era un misterio, hermanos. ¿Y por qué digo misterio, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia en Génesis habla que por medio de la simiente de Abraham todos íbamos a ser bendecidos. Probablemente esto escuché en un comentario. Muchos judíos de esa época probablemente entendían, conocían, de repente no con toda claridad, pero sabían que Dios quería alcanzar a los gentiles, ¿no? Que quería salvarlos, ¿no? Porque más o menos eso es lo que los profetas decían, ¿no? Que Dios hará pacto con un nuevo pueblo y todo eso. Podían entender un poco en cuanto a la salvación. Pero créeme, hermanos, que un judío probablemente no iba a pensar que ellos se iban a convertir un solo pueblo con gente que no es judía. Ellos podían pensar de que Dios los quiere salvar y que los puede salvar a los gentiles. Pero que sean uno, gentil y judío, eso era inconcebible para un judío. Entonces Pablo por eso hace hincapié a esto. Este era el misterio, que todos somos miembros del mismo cuerpo, judíos y gentiles. Y la tercera cosa, copartícipes de las promesas. Todas las promesas que tenemos en Cristo y que el pueblo de Israel tuvo de su Mesías y todo eso, es tuya también. La vida eterna, la salvación de tu alma, el cielo. Todo eso Dios le prometió al pueblo de Israel. Pablo dice, hermanos, el misterio era este, que tú también ibas a ser parte de eso, sin ser judío. ¡Wow! Increíble, hermanos. Coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Cómo nos unimos a todas esas promesas? ¿Cómo fuimos parte de todo eso? Porque Dios lo planeó, sí, pero ¿cuál fue la forma que Dios planeó para que eso sea una realidad? El Evangelio, Jesucristo, hermanos. Gracias a Jesús, hoy nosotros podemos ser parte de estas bendiciones, hermanos, que era el misterio oculto para estas generaciones, y ahora tú y yo lo conocemos. Qué bueno es Dios, en verdad. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículos 7 al 8, Pablo dice, este soy yo. Quiero que me conozcan y quiero que sepan cómo yo me siento al conocer toda esta revelación, al tener esta responsabilidad, al llevar esta revelación. Quiero que sepan quién soy yo y cómo me siento. Tengo una gran responsabilidad, tengo un llamado que cumplir, tengo una tarea que hacer, llevar este evangelio, llevarlo por el mundo, llevarlo a todas las personas que no son judías. Ese es mi llamado, ese es mi corazón, que toda la gente pueda entender de que Dios los ha escogido también para ser coherederos y se pueden unir ahora a un solo pueblo y que ahora pueden ser parte de todas las promesas de Cristo. Versículo 7, él dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué significa ministro? ¿Qué es lo que Pablo se llama a sí mismo? Siervo. Siervo. La palabra ministro significa siervo. Lamentablemente hoy en día mucha gente usa ese nombre de ministro y como que lo pone arriba. Pero hermano, la palabra ministro es siervo. Yo soy un ministro. Suena un poco levantado, ¿no? Pero hermano, entiende, ministro es siervo.
Todos los líderes, los apóstoles, los pastores, los maestros somos simplemente siervos, ministros. Pablo dice, yo soy un siervo más. Yo soy un siervo, no, o sea, no soy más que eso, soy un ministro. No soy dueño de lo que enseño, no soy más por lo que enseño. Simplemente soy un ministro, un siervo. Y mira lo que continúa diciendo. Que por el don de la gracia de Dios me fue dada según su operación del poder, de su poder. Hermanos, Pablo dice, Dios me escogió para llevar el evangelio, el misterio que me reveló, pero entiende algo. Yo soy un siervo. Y entiende algo. Yo lo recibí por gracia. Fue un don que Dios me dio. Es un regalo que no merecía. De ser su ministro, de ser su siervo. Yo no merezco estar ahí. Yo ni siquiera soy digno de ser ministro y siervo y proclamador de la verdad. No merezco nada de eso de ahí. Dios me dio por gracia ese cargo, esa responsabilidad. No me lo gané. Y en el versículo 8 dice algo increíble, hermanos. Recibí por gracia, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo así se veía, hermanos, como el más pequeño. Y no literalmente, hermanos. Algunos creen que Pablo sí era chiquito, calvito y menudito. Era un pequeñito. Pero Pablo no se está refiriendo a lo físico. Él se está refiriendo en cuanto a la dignidad, en cuanto a la condición de cómo él se veía. Él dice, yo soy el más insignificante, el menos indicado para cumplir esta gran tarea de llevar el evangelio a los gentiles. Es por gracia. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagínate, el más insignificante, el más pequeño, el que no sirve para nada. Pablo dice, yo estoy por debajo de él. Ese soy yo. Hermanos, y acá muestra humildad pura. Humildad pura. Pablo recordaba y nunca probablemente olvidaba de dónde Dios lo había sacado. Y tú también recuerdas, ¿quién era Pablo antes de ser este gran apóstol? Él era un perseguidor de la iglesia. Él fue cómplice de algunas muertes de cristianos que profesaban la fe. Él fue alguien que fue testigo de injusticias para los cristianos. Ese era él. Era alguien malo, horrible, oscuro, engañado. Perseguía a la iglesia. Y él no se olvidaba quién era él. O quién fue él. Y es por eso es que dice, yo soy el menos indicado para hacer lo que estoy haciendo. Soy el menos indicado, el más pequeño, el más insignificante, el más indigno de todos. Pero es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Que es por la gracia de Dios que ahora tengo esta responsabilidad. Porque yo no merezco nada. Nada, hermano. Hermanos, Pablo escribió gran parte de todo el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros que hoy tú conoces en el Nuevo Testamento, Pablo lo escribió. Tenía razones humanas y tenía tentaciones para decir, yo soy mejor que todos los apóstoles. Pero Pablo sabía de dónde Dios lo había sacado. Y él sabía que él no era digno de hacer lo que estaba haciendo. Y es por eso que se mantenía en humildad. Y hermanos, la humildad es la clave para un líder. Es la clave para un servicio. El Señor te quiere usar igual que a Pablo. Me quiere usar a mí. A todos. Créeme, hermanos. No necesariamente predicando el evangelio, pero cualquier otra cosa. Pero si tú no tienes humildad, no estás apto para el ministerio. Porque todo es por gracia. Y nosotros no tenemos nada que engrandecernos, exaltarnos. Es por gracia. Pura gracia, hermanos. Y Pablo reconocía eso. Y hermanos, si tú lees la vida de Pablo, era un gran hombre. Pero él decía, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo te consideras tú?
Hermanos, el orgullo es horrible. El orgullo te descalifica para que estés sirviendo a Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hagas, no importa lo que tienes. Todo es por gracia. Para eso. Todo es por gracia. Y eso era lo que Pablo tenía en claro. Y eso es lo que quería transmitir en los Efesios. Yo hago lo que hago, no porque sea mejor que ustedes, sino porque el Señor, por su gracia, me ha encomendado este don de hablar su palabra. Pero yo soy lo peor. Increíble la vida y el ministerio y la humildad de Pablo. Versículo 10. Este es el propósito, hermanos, de haber recibido esta revelación. Este es el propósito del llamado de Pablo de llevar este misterio a todos los gentiles donde estamos incluidos nosotros. Misterio que ya sabemos de qué se trata, de que Dios quería hacer una iglesia de dos pueblos, que Dios quería que nosotros seamos parte de sus promesas, que nosotros seamos su iglesia, que Él sea nuestro Dios igual que los judíos. Esa verdad, esa revelación tenía un propósito para que llegara a nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, esto es algo, este es un misterio en verdad. No sé si tú sabías, pero Pablo está diciendo, hermanos, que Dios nos ha dado a conocer esta revelación, este misterio, para que por medio de su iglesia, porque estamos hablando de un solo cuerpo ahora, nosotros podamos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabes a quién? No solamente al mundo, porque la Biblia en otro lugar dice que nosotros también tenemos que glorificar y ser ejemplo y ser luz en el mundo. Pero el propósito también de que la iglesia exista, hermanos, y que nosotros podamos vivir de una manera digna del Evangelio, de una manera correcta delante de Dios, tiene un propósito más, hermanos. ¿Y cuál es? Dar a conocer por medio de la iglesia, versículo 10, a los principados y potestades de los lugares celestiales. La sabiduría de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Los ángeles y los demonios nos están viendo, te están chequeando, a mí y a ti. Nos están viendo, todos los días nos ven, donde estemos. Y Dios dice, yo he dado a conocer este misterio y yo he hecho una iglesia para que por medio de ellos yo pueda mostrar, dar a conocer mi sabiduría, la diversidad de mi sabiduría. Te están viendo los ángeles y te están viendo los demonios. Hermanos, algunos dicen que la iglesia es como, el mundo es el escenario, la iglesia son los actores y los espectadores de esa obra son los ángeles, las huestes celestiales que te están viendo, te están observando. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quiere hacer eso? Porque Él quiere dar a conocer su sabiduría. Pero Dios, ¿por qué no lo haces por ti mismo? Sin necesidad de utilizar a los hombres, nosotros. No, yo quiero que mi iglesia sea el intermedio o el método donde yo pueda mostrar mi sabiduría a ellos, para que ellos por medio de su vida diaria puedan proyectarlo, porque hay testigos, hay espectadores y no terrenales. Quiero que sepas que son celestiales. Los ángeles están, hermano, chequeándonos, mirándonos, viendo cómo Dios está obrando en tu vida. ¿Saben cuál es el propósito de eso, hermanos? Glorificar a Dios, quedarse impactados como Dios, el Todopoderoso, el Todo Sabio, el más grande de todos, puede escoger personas comunes y corrientes, malos, imperfectos. Hermano, un ángel cuando ve que tú estás obedeciendo a Dios, que estás viviendo en pureza, que estás buscándolo, que es lo primero en tu vida, que enfrente de las dificultades te aferras a sus promesas, crees en sus palabras, de que Dios ayuda, que todo ayuda para bien. Cuando Él ve de que tú dices no al pecado, siendo un humano limitado, cuando Él ve de que tú estás gozoso en medio de la tribulación, cuando Él ve de que tú no te estás quejando, cuando Él ve que tú estás sirviendo a Dios incondicionalmente, cuando Él ve que tú eres puntual a los servicios, cuando Él ve que tú estás completamente atento cada vez que alguien predica, cuando tú estás sirviendo a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, lo que tú puedas hacer, yo puedo hacer, todos ellos están viendo.
Y eso de ahí, hermano, ese testimonio, esa vida, ese estilo de vida impacta a los ángeles. Porque nosotros somos seres limitados, imperfectos. Y cuando tú haces eso, estás diciendo, de una manera estás diciendo, mira, ángel, lo que Dios está haciendo en mi vida. Mira, los ángeles y demonios nos están viendo, hermano. La pregunta es, ¿qué están viendo? Otra vez voy a leer esa parte. ¿Cuál es el propósito de esta revelación que nos ha dado a nosotros? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué estás dando a conocer tú? Pregúntate eso, Javicho, Pamela, señora Rosa, Mixi, Michi, Laura, todos los que estén ahí. ¿Qué estás dando a conocer no solamente al mundo, sino qué están viendo los ángeles de ti hacia Dios? Y no estoy hablando solo un domingo, sino estoy hablando todos los días. ¿Qué ven? ¿Pueden ver la multiforme sabiduría de Dios en tu vida? La forma en cómo Dios está obrando en tu vida, la forma en cómo tú te sometes a Dios. Hermanos, nos están viendo. No solamente te preocupes por lo que la gente puede ver de ti como cristiano. También entiende que hay un mundo espiritual que no estás viendo tú, pero que ellos sí te ven. Y Dios nos ha dado como propósito, nos está utilizando a nosotros como modelos de su sabiduría. Dios quiere que nosotros modelemos lo que Él es como iglesia, para que los seres celestiales puedan impactarse de quién es Dios. Es una gran responsabilidad, hermanos. Es una gran responsabilidad. Y quiero que lo pienses, en verdad. ¿Qué estás mostrando tú? De repente estás viviendo una vida apática espiritualmente. ¿Estás progresando por todos lados? ¿O estás creciendo por todos lados? Pero en el lado espiritual, nada. Y ni siquiera tienes interés. Eso están viendo los ángeles. Se estaba pensando hace un momento, ¿qué puede decir un ángel cuando nos ve, no? Cuando estamos haciendo cosas buenas y que agradan a Dios, de repente entre ellos dirán, ¿no? ¡Wow! Increíble Dios, cómo puede hacer que Víctor, Javicho, Liz, Viviana, Michi, vivan así, mira. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué increíble es Dios! Eso puede ser la conversación de ángeles hacia tu comportamiento, hacia tu vida diaria. Pero también yo me imagino y pensé en esto, de repente al ver que somos apáticos espiritualmente, tibios, que vivimos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que hacemos cosas malas en oculto, también ellos dirán, ¿cómo menosprecian o cómo no valoran lo que Dios tiene para ellos, ¿no? Así como puedes impactar por algo bueno a los ángeles, también puedes deshonrar el nombre de Dios delante de ellos. Y Dios no quiere eso definitivamente. Conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto fue el plan de Dios, hermanos, desde el inicio también. Que nosotros seamos testimonios a los seres celestiales. Versículos 12 y 13 para terminar. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermano, estos son otros beneficios. Seguridad, acceso con confianza a la presencia de Dios, pero es por medio de la fe en Él, Jesús. Tú y yo podemos tener acceso y con seguridad y con confianza podemos acercarnos a Dios, pero gracias a Jesús. Recuerda eso. Eso es algo privilegiado que tú y yo tenemos, hermano. Pero es por medio de Jesús. Tenemos seguridad y acceso. No importa de dónde seas, no importa quién eres, tienes acceso a Jesús. Y versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Qué bueno, qué buen versículo termina Pablo diciendo, hermanos. Todo esto les he dicho, hablando de mis prisiones, hablando de lo que yo he recibido de parte de Dios. Todo esto le digo, hermanos, mi situación, que ustedes saben que estoy viviendo, ustedes saben que estoy en la cárcel, ustedes saben que es por su causa. ¿Sabes qué, hermano?
Todo esto les digo o les pido por favor que no desmayéis, por lo cual pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros. Hermano, esto es increíble, ¿sabes por qué? ¿Quién debería animar a que no se desanime? ¿El que está libre o el que está en la cárcel? El que está libre debería animar o decirle que no desmaye a aquella persona que está en prisión. Pero Pablo dice, les pido, les ruego, que no se desanimen por lo que yo estoy viviendo, porque es por causa de ustedes, porque es por vosotros. Entiende esto, hermano. Pablo tenía en su mente de que lo que él estaba pasando en ese momento era parte del plan de Dios. ¿Cómo es eso, Víctor? ¿Sufrimiento parte del plan de Dios? Sí, Pablo eso tenía en mente. Por eso es que Pablo dice, no te desanimes por lo que yo estoy pasando, porque es por vosotros. ¿Qué significa eso? Hermanos, Pablo escribió 3 cartas en prisión. Ese lugar para Pablo, que es horrible para todos nosotros, lo usó como plataforma para que salgan unas hermosas cartas. O sea, el peor lugar para Pablo fue, o el peor lugar donde estaba Pablo, él lo convirtió como una iglesia. Porque si Pablo escribía cartas, yo me imagino que ahí estaban los soldados viendo y escuchando lo que él escribía. Y estoy convencido, porque en otra parte lo dice, que muchos soldados se convirtieron gracias a la predicación de Pablo. Entonces, ese lugar oscuro, horrible, donde él estaba pasando sus días, sus semanas y quizás años, él lo utilizó, hermanos, para hacer algo bueno para Jesús. Y es por eso que, teniendo esa perspectiva de que era la voluntad de Dios que él esté ahí, porque entendió de que por medio de esos sufrimientos estaba haciendo grandes cosas. Una de ellas era animar a la iglesia de Éfeso, de los Colosenses y a Filemón, y convertir otras personas dentro de esa prisión. O sea, cuando él vio eso y entendió eso, él sabía, esta es la voluntad de Dios. O sea, estoy sufriendo, sí, no me gusta probablemente estar acá, pero esta es la voluntad de Dios. Y si este sufrimiento va a beneficiar a los gentiles, a ustedes, como Pablo le dice, es vuestra gloria. Hermanos, Pablo es un hombre increíble, en verdad. Porque él estaba animando a los que estaban libres, para que no se desanimen por el sufrimiento que escuchaban que él estaba pasando. Muchas veces es al revés en nuestra vida, ¿no, hermanos? Nosotros somos los que nos desanimamos cuando estamos pasándola mal. Y nos quejamos, ¿por qué yo? ¿Por qué así es la vida? ¿Por qué yo? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Hermanos, hay lugar, hay un momento donde sí podemos quizás llorar, estar mal, tristes, pero no te ahogues ahí. Entiende que para Dios eres especial y que Dios está en control de todo, todo. Y quizás Dios está permitiendo que tú pases ese sufrimiento o esa prueba o esa situación muy difícil, similar a la de Pablo, para que en medio de tu peor momento hagas las mejores cosas para Dios. Otra vez, hermano, tus peores momentos de la vida como hijo de Dios pueden ser utilizados para poder hacer las mejores cosas para Dios. Tus peores momentos pueden ser utilizados para tus mejores cosas para Dios. Pablo lo entendió así. Pablo lo hizo así. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué estás haciendo ahora? De repente estás sufriendo, de repente no te está yendo bien, de repente tienes un malestar, de repente tienes un dolor. Como dije, hay lugar para estar triste, llorar, sentirnos de repente un poco mal, pero no puedes vivir así. Imagínate Pablo, que tenía todas las razones para hacerlo, hubiera vivido así. No hubiéramos tenido este libro y otros libros más. Pero Pablo entendía, este es el plan de Dios. Estoy dentro de la voluntad de Dios. Y si por sufrir voy a beneficiar a los demás, gloria a Dios. Quizás no estás sufriendo ahora. Quizás no la estás pasando mal. Quizás todo está bien ahora.
Pero créeme que si eres hijo de Dios, va a venir eso. Va a venir sufrimiento, hermanos. Va a venir sufrimiento. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu perspectiva? ¿Cuál va a ser tu enfoque? ¿Qué es lo que vas a hacer en medio de esa tribulación? ¿Vas a actuar como Pablo, que lo usó para algo bueno? ¿O quejarte todos los días y no encontrar cuál es el propósito de Dios en medio de ese sufrimiento? Yo necesito eso. Yo sé que en algún momento de repente voy a estar mal. Y yo quisiera ser como Pablo, hermanos. En verdad mi deseo es así, de que mi sufrimiento no me tumbe, sino que sea una base para poder ser de ánimo para otros. Porque Dios es real, hermanos, y Dios te da las fuerzas para hacerlo. Dios es bueno, hermanos. Pablo estaba convencido de eso. En verdad, Pablo entendía eso. Por eso es que podía ver la vida de una manera distinta. ¿Cómo la ves tú? Vamos ahora para terminar, hermanos. Papito Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Pablo. Ayúdanos a tener el corazón de Pablo, Señor. Ayúdanos en verdad a tener este corazón que tú le diste, Señor. A poder ver las circunstancias que pasamos, los momentos difíciles que pasamos, Señor, no como lo peor que puede estar pasando en nuestra vida, Señor, sino como una oportunidad para hacer grandes cosas para ti, Señor. Él pudo haber dicho que era prisionero de Roma injustamente, lo cual era cierto, pero él dijo, yo soy prisionero de Jesús. Yo sé que estoy en sus manos. Y termina diciendo, no se desanimen por el sufrimiento que estoy pasando. Solo decir que no se desanimen, Señor, ya es bastante. Porque él estaba sufriendo. Y estaba pidiendo que otros no lo hagan. Danos ese corazón, Dios, de que los momentos oscuros de nuestra vida los disipamos gracias a tu poder y a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de Pablo, que te amaba, que entendía que tú tenías un propósito para cada cosa que pasaba, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Prepara mi corazón, por favor. Y prepara los corazones de nuestros hermanos, Señor. Aún ahora que estamos sufriendo, Señor, que estamos pasando momentos difíciles en el mundo, que probablemente perdamos un familiar, que probablemente nosotros mismos nos infectemos, Señor. Ayúdanos a ser como Pablo, Señor. A ser de bendición para los demás, no solamente en nuestros mejores momentos, sino en los peores, en los oscuros, Señor, donde nuestra carne ya no quiere levantarse. Perdónanos si nos quejamos siempre que estamos mal, Señor, y no entendemos que tú nos amas y que estás en control de todo. Gracias, Señor, por esa revelación que nos has dado de conocer este misterio, Señor. Gracias por hacernos coherederos, copartícipes, miembros de tu cuerpo, Señor, miembros de tu iglesia. Pero ayúdanos a entenderte, Señor, que tú tienes un propósito para nosotros, Señor, como iglesia. Y es que podamos mostrar o que demos a conocer, Señor, a las huestes celestiales, Señor, tu multiforme gracia, Señor. La diversidad de tu gracia, Señor, de tu sabiduría. Ayúdame a vivir siendo consciente de eso, Señor, que nos están viendo. No solamente los hombres, sino también un mundo espiritual. Y lo único que quisiéramos o que queremos, Señor, es que estas ángeles, Señor, o quien sea que nos vea, Señor, glorifiquen tu nombre. Digan qué grande es Dios, por la forma en cómo nos ven, que vivimos día a día, Señor. No queremos avergonzar tu nombre, Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de haber conocido este misterio que otras personas anhelaron conocerlo, pero no pudieron, Señor. Y hoy nosotros somos la generación privilegiada, Señor. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Espero que haya sido de ánimo y entiendas que Dios te ama. Y siempre Él tiene un plan para cada cosa que pase en tu vida. Pablo lo entendió y mi deseo, mi corazón es que nosotros también lo entendamos. Gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente semana.